Buenos días, estamos acá de nuevo con ustedes para desarrollar hoy en forma breve, sintetizada, el contenido de la unidad 1. Ustedes, alumnos, van a ver ahí que se trata de la teoría de los concursos y comenzamos desarrollando lo que es el crédito. A ver, un concepto de crédito. Decimos que el crédito es un bien que se coloca en consecuencia dentro del activo, dentro del haber de un sujeto, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos el activo con todos los bienes que pueda haber adquirido ese sujeto, esa persona, con más el crédito. Y por otro lado, el pasivo con las deudas, las obligaciones. Entonces sabemos que activo menos pasivo nos da el concepto de lo que es el patrimonio neto. Bien, volviendo al tema del crédito, ¿por qué decimos que el crédito es un bien que por eso se coloca dentro del activo, dentro de la columna del haber? Porque el crédito nos permite realizar operaciones a mayor volumen, nos permite adquirir bienes en mejores condiciones, quizás. Esto es, sin un desembolso, ¿no es cierto?, en el momento, ayuda a la economía del sujeto, de la empresa, sujeto persona física o persona ideal. Entonces, si tenemos que definir el crédito, lo hacemos diciendo que es el cambio de una prestación presente a cambio de la promesa de una contraprestación futura. Y ahí tenemos entonces qué elementos intervienen en el crédito. Y el elemento más importante es el tiempo. Por eso decíamos que sin un importante desenvolvimiento monetario nos permite adquirir nos permite adquirir bienes con mayor volumen. ¿Por qué? Porque en la operación a contado nosotros entregamos un bien a cambio de la contraprestación, ¿no es cierto?, que es el precio. A través del crédito, la operación se cumple luego de un plazo. Es decir, en un contrato, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, tenemos que el vendedor entrega la cosa y el comprador lo que hace es diferir el cumplimiento de su prestación. Por eso, dentro del crédito, la palabra misma, crédito, viene del verbo credere, que significa confiar. La confianza en que esa contraprestación se va a cumplir en el tiempo que se estableció. Ese es un modo normal de funcionamiento del crédito, ¿no es cierto? Bien, el crédito se obtiene en el comercio, por ejemplo, hay distintas clases de crédito. Podemos tener en principio los créditos de carácter personal, donde el acreedor tiene dos miradas, por un lado objetiva y por otro subjetivo. Por el lado objetivo tiene en cuenta el patrimonio del deudor, la disponibilidad de bienes que tenga, el crédito a su vez que disponga, y desde el punto de vista subjetivo atiende a las condiciones personales de ese deudor, la buena marcha de sus negocios, la capacidad, ¿no es cierto?, para ejercer el comercio. Bueno, tiene en cuenta condiciones personales de su deudor que lo hacen confiar en que la obligación se cumplirá finalmente al cabo del tiempo pactado. También hay otros créditos, los llamados de carácter especial, donde al acreedor no le bastan estas condiciones objetivas y subjetivas vistas en el crédito personal, sino que atiende o prefiere tener una garantía más específica. Y ahí aparece ese acreedor especial que se mune, ¿no es cierto?, toma una garantía, por ejemplo, una hipoteca sobre un bien inmueble, una prenda sobre un bien mueble, y de ese modo se asegura con una mayor eficacia el cumplimiento de la obligación
o mejor dicho, ante el incumplimiento de la obligación, se asegura el poder cobrar su crédito con la ejecución de ese bien determinado sobre el que recae el privilegio. Bien, decíamos entonces que el crédito funciona de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con el funcionamiento anormal del crédito? Ahí estaríamos justamente frente a la insolvencia, porque la insolvencia no es otra cosa que el funcionamiento anormal del crédito, que es un elemento vital de la economía, como lo recalcábamos recién. Fíjense en el programa, nosotros desarrollamos crédito, el concepto, la insolvencia, el concepto, y vamos a lo que son los principios básicos de la ejecución colectiva. Hablábamos, ¿no es cierto?, entonces recién sobre lo que es la insolvencia. El derecho concursal, justamente la tutela del crédito, es el objeto del derecho concursal que nosotros vamos a estudiar, porque como decíamos, la insolvencia no es otra cosa que el funcionamiento anormal de ese crédito. Cuando hay un abuso del crédito, es que bien se puede caer en la crisis de insolvencia. Y para eso está previsto en las leyes de concurso justamente dos supuestos, ¿no es cierto? Uno de carácter preventivo que trata de evitar la quiebra, porque la quiebra es un proceso de carácter liquidativo, es decir, el objeto persigue la liquidación de los bienes de ese patrimonio insolvente para, con su producido, hacer frente a las obligaciones que gravan el patrimonio. En tanto, a través del llamado concurso preventivo, lo que se trata de evitar justamente es la quiebra, el cierre de la empresa, el cierre de la fuente de trabajo, ¿no es cierto?, permitir que el deudor siga al frente de la administración de su patrimonio, de su empresa, intentando llegar, a través de este proceso de concurso preventivo, intentando llegar a un acuerdo con sus acreedores de modo de salir de ese estado de insolvencia. Bien. Dentro de los principios básicos que gobiernan esta llamada ejecución colectiva, por oposición a lo que es la ejecución individual, que es la otra vía que tiene cualquier acreedor para hacer efectivo su crédito, encontramos estos principios que vamos a destacar acá. La universalidad, la colectividad, ya vamos a ir viendo de qué se trata cada uno, la colectividad, la sindicatura, la oficiosidad, bien. Cuando hablamos de la universalidad de estos procesos que ya mencionamos en la presentación de la materia, ¿no es cierto?, decíamos que son procesos universales, universales porque atienden a la totalidad del patrimonio del deudor. En la ejecución individual vamos a ver un acreedor que persigue un bien determinado del deudor para hacerse efectiva su obligación, su crédito, digamos, con la ejecución de ese bien en particular. En este caso se hace en base al principio reconocido que contiene el Código Civil de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, pero con la diferencia que se atiende a toda la composición de ese patrimonio, la totalidad de los bienes, con las exclusiones legales que dispone la ley. Por ejemplo, los bienes inembargables, en otra unidad lo vamos a desarrollar más, pero para dar un ejemplo, el caso de los bienes inembargables, ¿no?, que aún en materia concursal se debe respetar. Entonces, cuando hablábamos de universalidad, podemos decir todo el patrimonio. Cuando hablamos de colectividad, nos estamos refiriendo que no es un proceso entre
deudor y acreedor, es decir, dos partes, actora o acreedor y demandada o deudor. No, acá estamos hablando de estos procesos universales y colectivos. ¿Por qué? Porque en este proceso concurren la totalidad de los acreedores. ¿Bien? Es decir, todos los acreedores del deudor van a concurrir a este proceso para hacer efectivos sus créditos. Otra característica o principio que vemos que se aplica únicamente en este tipo de procesos es la presencia del síndico concursal. Síndico concursal, podemos decir, el funcionario principal del concurso, según artículo 251 de la Ley de Concursos y Quiebras. Por otro lado, la oficiosidad también es uno de los principios básicos de esta ejecución. ¿De qué se trata la oficiosidad? Es un proceso, estos regulados por la Ley 24522, donde se ve mucho la actuación oficiosa o la actuación de oficio del juez. En tanto, en las ejecuciones individuales, donde tenemos un acreedor contra su deudor, nosotros vemos más presente el principio dispositivo, que sería lo contrario a la oficiosidad. Porque el principio dispositivo deja todo el impulso del proceso en manos del actor. Es el actor el que debe desarrollar y cumplir ciertos actos tendientes a hacer efectiva o a obtener el cumplimiento de esa obligación. En tanto, en estos procesos, como también está presente el orden público, ¿no es cierto?, vemos que se desarrollan con un juez próximo y activo, que debe impulsar debidamente la causa, porque estos son procesos que superan a la intervención mínima de acreedor y deudor. Es un proceso que interesa al orden público, ¿no es cierto? Entonces, vemos que no son procesos donde se produce la caducidad de instancia como un modo anormal de terminación, sino que deben llegar a su etapa final. En el caso del concurso preventivo, si se transita con éxito, se llegará a la homologación de un acuerdo que haga el deudor con sus acreedores, y en el caso de la quiebra se llegará a la conclusión del proceso a través de la liquidación total y el pago a los acreedores hasta donde alcance su patrimonio. Bien, de eso se trata entonces la oficiosidad. Vamos a aclarar un poquito más. Impulso a cargo del juez y, como decíamos, del síndico. Y por último, quizás el principio más importante que concurre en este tipo de proceso, que es el de la pars, lo ponemos en latín, conditio se escribe, pars conditio creditorum. Bien, ¿de qué se trata? Lo podemos traducir señalando que se trata de la igualdad de los acreedores. Y para que se entienda mejor, señalamos lo siguiente. En la ejecución individual tenemos, como decíamos, un actor y un demandado, actor acreedor, ¿no es cierto?, y demandado deudor. Este deudor, sujeto físico o ideal, puede tener no un acreedor, sino numerosos acreedores. Todos estos acreedores van a estar interesados en atacar el patrimonio del deudor
para poder percibir su crédito. Y en estas ejecuciones individuales concurre un principio que en latín, lo vamos a decir en español, digamos, y es de que primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un deudor con 3 acreedores y los 3 acreedores concurren sobre, por ejemplo, el único inmueble que tiene su deudor, esos acreedores se van a cobrar de acuerdo al orden en el que hayan logrado hacer efectivo un embargo, por ejemplo. Un acreedor en primer lugar, el acreedor que llega segundo va a estar en ese lugar y el tercero, obviamente, en ese lugar. Entonces se va a cobrar el primer embargante, si sobra el producido, concurrirá el segundo acreedor y en caso de que haya un saldo, podrá el tercero tener acceso a ese saldo para percibir aunque sea una parte de su crédito. Eso en la ejecución individual. Pero en esta llamada ejecución colectiva, que vamos a ponerlo entre paréntesis, está bastante criticada por alguna parte de la doctrina, como por ejemplo el maestro Mafía, que dice ¿qué tanta ejecución colectiva? Porque hay supuestos de los procesos donde justamente donde no hay ejecución, por ejemplo en un concurso preventivo. Pero bueno, es una modalidad, una terminología que está instalada en la doctrina, ¿no es cierto? Ejecución individual por oposición a lo que es este tipo de proceso, ejecución colectiva. Entonces, en este tipo de ejecución colectiva que nosotros vamos a ver, concurre el principio contrario al que comentábamos recién, este prior in tempore, prior in iure, es decir, primero en el tiempo, primero en el derecho. Bueno, acá no, acá tenemos la pars conditio creditorum, que significa la igualdad de los acreedores. Ya no interesa qué acreedor llegó primero al patrimonio del deudor. Vale tanto el primer acreedor, es decir, el más rápido, como el más dormido de los acreedores, al decir de Mafía. Es decir, se los considera a todos por igual, siempre y cuando, por supuesto, respetando los privilegios. El orden de los privilegios se respeta, aún en la distribución, ¿no es cierto? Pero ya no interesa qué acreedor atacó primero el patrimonio de su deudor. Hasta ahí tenemos los principios básicos de la ejecución colectiva y en otro encuentro vamos a ver cuáles fueron los antecedentes legislativos en nuestro país.